Pues agradezco nuevamente la invitación, la atención de todos ustedes y vamos a hablar sobre maduración del aparato digestivo del potro o el equino en crecimiento, como quieran decir, del caballo, ¿sí? Hemos tenido unas charlas fantásticas esta mañana, la doctora Bradbury, la doctora Robles, el doctor Wayne, Marcio Costa, entre otros, han expuesto temas muy interesantes y han tocado temas que muy a profundidad que voy a tocar, ¿verdad? Como siempre suelo hacer en mis presentaciones, retomo algunos temas que alguna vez he tocado, sobre todo en este ciclo de conferencias que cada año me toca hablar. Es difícil no pisar terrenos que ya haya pisado antes y bueno, justamente de eso se trata la vida y la ciencia, el conocimiento de hilvanar o hilar las cosas, ¿verdad? Alguna vez he presentado que los equinos son animales herbívoros porque consumen alimentos de estricto origen vegetal. Cualquiera de ustedes podría decir que eso es lógico, pero para muchas personas no lo es y están buscando darles otras, ¿sí? de otro origen que no es necesariamente vegetal, en busca de complementar o aportar ciertas moléculas que están ahí en ese componente tan esencial de la dieta del caballo, que es la pastura, y es un componente que conocen ellos desde hace millones de años. Entonces, bueno, pues son animales que idealmente deberían estar en dietas de hierba, ¿verdad? En muchas ocasiones agregamos otros componentes, pero lo que esta palabra nos debe recordar es que con una dieta a base de hierba debidamente formulada, y bueno, obviamente en ocasiones necesitamos apoyarnos de granos, pero me refiero a alimentos de origen vegetal, pues los caballos pueden hacer muy bien o estar muy bien. Son pastoreadores, no porque coman pasto, ¿verdad? Esa es una traducción que hacemos a la palabra grazers o grazing, y que quiere decir animales que seleccionan fracciones vegetales, en este caso que requieren fuerzas de masticación menores. Eso es un grazer, un animal pastoreador o pacedor, ¿sí? Y son recolectores porque traducimos esa palabra que en inglés se apunta como foragers, ¿sí? Que pues se traduce como recolectores porque integran su dieta con diferentes especies de plantas y bueno, las van recolectando en este espacio, en este ecosistema en el que viven, ¿sí? Y son fermentadores porque pues ya se ha hablado mucho de lo que se apoyan en la digestión microbiana para extraer energía, sobre todo, y pues, vitaminas de la fermentación de la fibra en el tracto posterior o en el intestino grueso. Un animal en una dieta de forraje cubre cerca del 70% de sus requerimientos de energía con los ácidos grasos volátiles que se producen en la cámara de fermentación. Entonces son aspectos que no debemos de olvidar en ellos. Pero esto nos da entrada a nuestra plática, ¿verdad? Esto han sido los equinos por lo menos desde que apareció el género Equus, hace 4 millones de años en este planeta. Por lo menos han sido así desde hace 4 millones de años, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a buscar, o esto es lo que queremos que suceda con el animalito que vamos a criar, o el animalito que vamos a llevar a una edad adulta para utilizarlo en lo que más nos plazca, en cualquiera que sea nuestra necesidad para apoyarnos de los equinos. Y es que hay una memoria, ¿no? Hay una memoria en estos animales que Provenza lo describe no solamente en los equinos, sino en cualquier herbívoro, como simplemente la memoria de la especie que se transmite de generación en generación por herencia genética. O sea, por herencia genética son lo que acabamos de decir que son: herbívoros, pastoreadores, recolectores y fermentadores. Puede ser por una memoria social que se pasa por el ejemplo o enseñanza en un modelo social o inútero incluso, o por el sabor de la leche. Hay propuestas de que el sabor de la leche de la yegua pues está relacionada
pues, a los materiales que consume, lo cual es lógico, porque tan solo hablando de ácidos grasos esenciales, por tener la digestión enzimática antes de la digestión microbiana, pues estos ácidos grasos pasan tal cual a la sangre y entonces se van a la glándula mamaria y tiene que haber algún efecto de sabor que permita al animal reconocer ciertas plantas como parte de la dieta de su madre, ¿sí? O bien por la memoria personal, por decirle personas a estos animales, ¿verdad? O la memoria individual adquirida por el propio animal, ¿sí? A través de prueba y error vamos a hablar un poco más acerca de esto, pero son aspectos que nos permiten repensar, ¿no? En lo que hacemos con ellos todos los días y que además pues nos resultan en prácticas de bienestar o prácticas zootécnicas, como lo queramos decir, que nos llevan a nutrir bien a los animales, a promover su bienestar para que se desempeñen. El año pasado, algunos de ustedes tal vez estuvieron, tal vez otros no estuvieron en plática y presenté este esquema que, como les digo, retomo ciertas cosas para partir y para no soltar el hilo, y si me vuelven a invitar el año que entra, retomaré otras para dar la introducción a mi presentación y así esperamos que sea como los libros de James Herriot que llevan un hilo, ¿verdad? Y bueno, pues presenté este esquema donde hablamos donde tenemos una yegua, la vida de una yegua. O sea, vamos a hablar de esta memoria de estos animales como lo que son pastoreadores, herbívoros, pastoreadores, recolectores y fermentadores, que además han acoplado su nutrición y todo lo que pasa dentro de ellos desde el punto de vista fisiológico, bioquímico, como lo quieran ver. ¿Para qué? Pues para reproducirse. Desde niños aprendimos en la escuela que los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿verdad? Y pues como profesionales de la medicina veterinaria, de zootecnia, de la zootecnia, como aficionados de los caballos, como queramos, no debemos olvidar estas fases de la vida de un animal, ¿sí? Y a fin de cuentas la nutrición sí es efectivamente para que se desarrollen, pero con miras a reproducirse, ¿sí? Y a que la especie persista, que así ha sido durante millones de años. Entonces, los equinos son un buen modelo de cómo un animal se adaptó perfectamente, adaptó su reproducción a sus recursos. Los equinos han practicado este aspecto de estos temas de sostenibilidad durante millones de años, han sido unos promotores del manejo de sistemas sostenibles, porque es lo que han hecho, adaptar su reproducción y su ciclo de vida a lo que el ecosistema en el hemisferio norte les ofrecía, porque fue acá en el hemisferio norte donde se completó la mayor, o se dio el proceso evolutivo de los equinos desde Iracotherium hasta Equus, ¿verdad? Con la dispersión de algunos por otras partes del mundo, pero digamos que aquí apareció el Iracotherium y aquí apareció el Equus. Ajá. Entonces, en este ecosistema, en el hemisferio norte, se dio esta evolución. Entonces, aquí vemos primero en azul las horas luz de enero a diciembre, ¿sí? En un año normal, ¿sí? Y luego vemos el segundo año, el tercer año, el cuarto, el quinto año, ¿sí? Aquí vemos los meses del año acá abajo, ¿sí? Y luego vemos, pues, como conocemos en el área verde, la disponibilidad de forraje, ¿no? De pasto, pues obviamente en el verano tenemos una abundancia de pasto por la radiación solar, por las lluvias, ¿sí? Y después tenemos también, bien conocido por qué, y bien estudiado por quienes se dedican a reproducción, la actividad reproductiva, ¿sí? Digámoslo así, en términos del momento en que las yeguas son fértiles y el momento incluso en que la fertilidad está más asegurada, que es cuando el día es el día más largo, ¿no? Que estamos a punto de llegar en junio, el solsticio de verano, y entonces aquí lo representamos en esta área amarilla. Si esta yegua que estamos agarrando como modelo queda gestante en este momento, ¿verdad? Inicia obviamente un proceso que le va a llevar, como todos sabemos, un poco más de 11 meses. Entonces aquí abajo tenemos el largo de la primera gestación, ¿sí? En esta barra amarilla que dice primera gestación, que va de junio a mayo del siguiente año,
¿sí? Y en blanco tenemos el largo de la primera lactancia que va a vivir, una lactancia de 6 meses, que ahorita en algún momento hablaremos un poco acerca de por qué esta lactancia se prolonga 6 meses y qué conveniencia hay de que se prolongue más o sea corte, etcétera. Y entonces en este momento tenemos este primer parto en la vida de esta yegua, ¿verdad? Esta línea punteada, como vemos aquí, bueno, discontinua, nos muestra los requerimientos de energía de esta yegua en los 5 años que vivió, porque ahorita vamos a ver que va a tener una segunda concepción en su vida y un segundo parto. Pero entonces vemos como los requerimientos de mantenimiento, los requerimientos al inicio de la gestación, en los primeros meses, como lo sabemos, son iguales a los de mantenimiento y se elevan discretamente a partir del 8º mes, ¿sí? Y no van más allá del 30% por arriba de los requerimientos de mantenimiento, para entonces parir y dispararse casi al doble sus requerimientos de mantenimiento para iniciar con la lactancia, que alcanza su pico en el mes 2 y 3 de la lactancia y entonces empieza a disminuir a partir del 4º, 5º y 6º mes, en el cual se va a pues, interrumpir la lactancia porque se da el destete de ese potro. En este primer año tuvimos un sobrante, digamos así, de forraje, porque pues no hubo mayores exigencias, pero en este segundo año el incremento en sus requerimientos por la producción de leche pues coincidió muy bien con la disponibilidad de forraje. Entonces, esto nos lleva a tener un potro, ¿sí? Que inició su crecimiento no cuando nació. Esta línea punteada en lila nos muestra el ritmo de crecimiento del potro dentro, bueno, de esa cría, y que empezó a crecer, y algunos de ustedes dirán, oye, es lógico, pero yo me he topado con personas que empiezan a pensar en el crecimiento del potro a partir de aquí, pero ese crecimiento empezó desde el día que se concibió. Y tenemos que estar conscientes de cuánto crece a partir de que se concibió y hasta qué meses crece y cómo cómo cambia el porcentaje del peso de la yegua conforme avanza la gestación y en qué momento se da un disparo en el crecimiento del feto para entonces nacer con cierto peso, ¿sí? Y empezar su crecimiento fuera del útero. Sabemos que un potro nace en promedio pesando el 10% de lo que va a hacer, dependiendo de la raza, que al destete va a pesar el 45% del promedio de la raza, que a los 12 meses va a pesar el 54% del promedio del peso adulto, y así a los 18 meses 65, a los 24 meses 71, a los 30 meses 79%, a los 36 meses 97%, y so on, dicen en inglés, ¿verdad? Hasta llegar al 100% de su peso alrededor de los 60 meses de edad. Esto es una curva de crecimiento normal. Mañana vamos a tener otra conferencia y vamos a jugar con números y matemáticas y vamos a ver diferentes curvas de crecimiento. Entonces, aquí vemos este crecimiento del potro y este crecimiento se da gracias a que tiene una ganancia diaria de peso. Y esta ganancia diaria de peso es significativa en los primeros 3 meses de edad, ¿sí? Sigue siendo alta en los siguientes, en el segundo trimestre del primer semestre de vida, y entonces después tiene unas variaciones de mayor o menor ganancia diaria de peso, pero ya nunca llegan a ser tan altas en el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto semestre de su vida. Entonces son cosas que tenemos que tener en consideración cuando hablamos de un animal que está creciendo y que va a desarrollar su tracto gastrointestinal en función de su crecimiento. En este momento de la vida del potro, unos 10 días después en promedio la yegua tiene un ciclo fértil y que si hay oportunidad desarrolla una segunda gestación. Y entonces se da esta segunda concepción que coincide con todos estos momentos, ¿verdad? Y entonces aquí vemos que este potro que está creciendo, bueno, pues cumple casi la mitad de su peso para el momento en que lo van a destetar, ¿sí? Y es el momento en que la mamá le dice que ya no es momento de estar
consumiendo leche. En México decimos una palabra que se ve muy feo, entonces mejor digo consumiendo leche. Ya no es momento de estar consumiendo leche y tiene que buscarse la vida sola. Así es que va a venir el segundo parto casi 6 meses después, ¿sí? Y bueno, pues esto gracias a qué se da, pues si aquí se da el destete, va a coincidir que al 7º mes, cuando empiezan a subir los requerimientos de la yegua, pues esos nutrientes se van a destinar para el crecimiento del feto que ahora está dentro de ella. Entonces, digamos que esta es una razón muy natural por la cual el destete se da a los 6 meses, ¿sí? Porque a los 7, 8, el de adentro ya va a empezar a exigir y van a ser unos meses después y entonces se va a repetir lo mismo, ¿no? Él va a empezar a exigir y él va a empezar a crecer, o ella, ¿verdad? Si es hembra, y así, si la yegua pasa el siguiente año sin quedar gestante, no importa, el siguiente puede decidir, y es así como la especie se ha preservado gracias a esa memoria. Y bueno, tenemos que, hablando en sí de la maduración del tracto gastrointestinal, tenemos que pensar que esta maduración y desarrollo inicia en el útero y continúa a lo largo de la edad adulta en el equino, ¿sí? Y esto tiene que estar listo porque en cuanto el potro nace, las glándulas accesorias deben secretar saliva, las salivales, las del estómago ácido clorhídrico, en fin, las del intestino, enzimas proteolíticas, enzimas glicolíticas y bilis, ¿verdad? Y pues también la mucosa gástrica intestinal debe llevar a cabo funciones de protección y absorción. Cualquiera que sea el punto en el tiempo, tenemos que pensar que así como vimos en este esquema, ¿sí? Toda maduración del tracto gastrointestinal en el equino se da o está determinado por la genética, que es producto de millones de años de evolución, por un reloj biológico que ellos aprendieron a llevar perfectamente, por mecanismos regulatorios endógenos, fisiológicos, bioquímicos, y por efectos ambientales. O sea, también hay ciertos efectos ambientales, por ejemplo, un año atípico en que la yegua gestante no disponga de pasto suficiente es un factor de estrés, ¿sí? Ya sea en una pradera natural o en una pradera artificial. El que una yegua gestante experimente una deficiencia de pasto es un factor de estrés, y ahorita vamos a citar una definición de estrés que me gusta y que puede afectar el desarrollo del potro y por tanto el desarrollo, bueno, del feto y por tanto de los órganos del feto. Este esquema muy básico, pero muy útil para recordar cómo está integrado el caballo, pues nos tiene que hacer conscientes de la importancia del primer tercio de la gestación, en la que se dan etapas esenciales en el desarrollo del sistema digestivo del equino, ¿verdad? Todas, no vamos a repasar ahorita todas estas estructuras dentro de pues, placentarias y fetales, etcétera, pero sí recordar que aunque el crecimiento no es significativo, porque muchos decimos, preocúpate por la yegua en el tercer tercio de gestación, ahí dale minerales, ahí cuídale el forraje, ahí cuida, no, ahí estamos cuidando el tamaño del producto, pero digamos, la calidad en el diseño del producto se tiene que cuidar desde el principio, ¿sí? Porque hay estudios bastante claros que dicen que desde los 21 días de gestación ya se reconoce un intestino primitivo con todos sus componentes, con esófago, con estómago, con duodeno, hígado y páncreas, ¿verdad? Y pues la doctora Bradbury nos habló de la importancia de las células beta del páncreas y de la nutrición de la yegua sobre eso y de toda esa programación que se va dando en el futuro equino para lo que sea que lo usemos deportivo, de trabajo, desde entonces, miren, desde los 21 días de gestación. A los 40 días ya tiene seguros la formación de órganos esenciales, ¿sí? Los órganos esenciales se estima que se ha completado su formación a los 35 días. Y a los 65 ya se puede ver un estómago sostenido por el mesenterio, un intestino complejo, o sea, ya con sus vueltas, así, ¿no? Ya enredado el intestino, como nos gusta concebir el intestino del caballo, con glándulas y vellosidades con alturas variables en el duodeno, yeyuno e ileo. O sea, ya tenemos un intestino bastante parecido, bastante parecido
a lo que vamos a ver en un adulto. Y entonces, aquí me gustaría recordar un esquema que en 1997 presenta Russell, ¿no? Y en el que habla sobre la vida intrauterina y los eventos hipóxicos. Ya en la mañana hablaron de la nutrición, y pues al hablar de nutrición también hablamos del oxígeno tan necesario para el desarrollo del feto y de la placenta. Entonces, el oxígeno tiene que estar el oxígeno tiene que estar disponible también. Entonces, aquí a los primeros 60 días que se da la diferenciación celular y la organogénesis importante, y aquí en los siguientes días, después de los 60, los picos de crecimiento en órganos y tejidos. Y por tanto, si hay eventos hipóxicos en la hembra que afectan al feto, pues puede estar comprometida la diferenciación celular, el crecimiento de los órganos y tejidos, y estos eventos no solamente se van a presentar durante la gestación, sino se pueden presentar también durante el parto y van a resultar en estos estados de inmadurez por ser prematuro, ser de inmaduro, que conocemos en potros que tienen ciertos problemas para adaptarse a la vida externa, ¿verdad? Entonces, hay que estar conscientes que el ambiente uterino en la gestación temprana puede alterar el fenotipo metabólico, o sea, cómo el animal va, porque a menudo en nutrición, pues sí, pensamos en los alimentos, cómo darlos, en qué forma, cómo se digieren, si se absorben, si no se absorben, pero se nos olvida pensar también en los aspectos metabólicos, una vez que se absorben estas moléculas, cómo se van a procesar en el organismo, cómo se van a distribuir, hay un concepto que se llama nutrient partitioning, que es así como distribución de nutrientes, y es como el organismo decide, tiene un sistema inteligente que dice, necesitamos glucosa en la glándula mamaria, necesitamos glucosa ahorita en el feto o en la placenta, necesitamos un ácido graso no sé dónde, o proteína, o bueno, aminoácidos en tal, y esto es gracias al metabolismo, ¿verdad? Y entonces este fenotipo metabólico habla de eso, de lo que vemos, ese es el fenotipo, lo que vemos en la función metabólica del animal, su función cardiovascular y su función endocrina, porque pues todas las hormonas que regulan el metabolismo y que facilitan la utilización de moléculas o nutrientes, factores de crecimiento, etcétera, pues van a resultar o van a tener un efecto en el animal en su totalidad, en su funcionamiento digestivo, pero también en el desarrollo óseo postnatal. ¿Sí? Sí, la yegua tiene tal exigencia durante la gestación que pues el lograr el equilibrio metabólico entre ella y su útero grávido en la gestación avanzada es una delgada línea roja, ¿verdad? O sea, muy fácil puede estar más allá o muy fácil puede estar más acá, ¿sí? O puede caer en deficiencias o puede caer en excesos, algo que ya vimos en la mañana. Y entonces, en muchas ocasiones, esto puede traer consecuencias si la madre, por un lado, la madre no dispone de nutrientes o dispone de menos nutrientes, o por otro lado tenemos un feto que exige más para la etapa gestante en la que la madre está. Vamos a decir así, por esta memoria que hay en los animales, la madre tiene conciencia, por decirlo de alguna manera, o está programada, ¿no? O sea, está programada para requerir cierta cantidad de nutrientes en el mes 5 de la gestación para un potro que normalmente llevaría, y dentro de ella hay un potro de otra raza que tiene mayores exigencias en un programa de transferencia de embriones, por ejemplo, que está exigiendo más en ese quinto mes de la gestación, y entonces la yegua no lo alcanza a cubrir. ¿Sí? Esto es un buen ejemplo de lo que a esto se refiere. ¿Sí? O bien que la madre tenía en su evolución, en esta memoria que forma parte de su reloj biológico, tiene programado que en cierto mes, en el quinto mes, va a haber cierta disponibilidad de forraje y no la hay. Bueno, pues eso también impacta en el feto, que también estaría esperando cierto aporte de nutrientes. Más avanzada la gestación, la maduración cardiovascular va a preparar al potro para el flujo de sangre en actividades postnatales. O sea,
pues sí, todos sabemos lo importante que es el corazón, pero a menudo se nos olvida. Y qué tan importante es la maduración cardiovascular, porque para preparar un potro que en cuanto nace tiene que levantarse y en cuanto nace tiene que ser capaz de correr. Por eso hay una explicación natural, digamos, a por qué las yeguas paren de noche, pues porque de noche la actividad de los depredadores es menor y entonces el potro va a tener bastantes horas, una buena cantidad de horas para no solamente levantarse y mamar, sino para tomar energía y estar listo para huir de los depredadores a la mañana siguiente, si es necesario. Pero también la importancia de la maduración cardiovascular, bueno, va a impactar en la maduración intestinal porque pues con esta facilidad en el flujo sanguíneo, pues va a estar asegurada la absorción intestinal y algo muy importante en equinos, la termorregulación. Bueno, en todos los animales la termorregulación para ganar calor, pero en los equinos la termorregulación para eliminar calor es importantísimo, porque si el caballo no elimina el calor eficientemente, no puede seguir haciendo ejercicio para lo que sea que esté haciendo ejercicio, para una competencia o para sobrevivir de los depredadores. Y cuando ya se acerca el parto, hay una activación del eje de la hipófisis, del hipotálamo, pituitaria y adrenales, sí, que es muy importante para estos procesos de maduración esenciales para la sobrevivencia neonatal. Esto también viene explicado en este esquema de 1997 de Rosedale, donde nos habla de la maduración, bueno, obviamente la organogénesis y de la maduración de órganos importantes como los pulmones, el nervio frénico, el encéfalo, la corteza adrenal y el riñón hacia el final del parto, ¿verdad? Y que algunos de ellos, incluso como el encéfalo, la corteza adrenal y los riñones, van a madurar ya fuera del útero, y la maduración de ellos, que está fuertemente influenciada por la presencia de cortisol, ¿sí?, va a determinar que pues este animal pueda sobreponerse a la vida extrauterina o no. Entonces, esta elevación del cortisol es así como algo muy importante que se da en un corto plazo, pero que si no sucede o que si se desestabiliza o que si sucede de una manera anormal, pues va a resultar en cambios funcionales y estructurales que no queremos, ¿no? Algunos, entre las cosas que son importantes, ¿verdad?, en la vida externa, para lo cual debe presentarse esta situación de maduración, es, por ejemplo, todo el metabolismo de la glucosa, la termorregulación que ya hemos mencionado, la perfusión tisular que también ya hemos mencionado, la locomoción y la alimentación. Sí, puesto que estas hormonas adrenocorticotrópicas, específicamente el cortisol, son importantes para las etapas finales del desarrollo tisular y sistémico, tenemos que recordar que pues el tracto gastrointestinal es afectado benéficamente en este caso por el cortisol. Acuérdense que algo puede afectar algo de manera positiva o de manera negativa. Entonces, en este caso el cortisol es importante para la maduración del tracto gastrointestinal justo antes de salir, ¿sí? Y bueno, pues con ello estaremos viendo un animal que está listo porque tiene su tracto gastrointestinal es capaz de producir ácido gástrico, ácido clorhídrico, gastrina, y bueno, va a haber actividades de hidrolasas como pepsinas, amilasas, lactasas, aminopeptidasas, etcétera, todas ellas influidas por el cortisol justo antes del parto. ¿Sí? Cuando esto no se da de manera efectiva, pues se dan alteraciones metabólicas, cardiovasculares e endocrinas que se pueden presentar mucho después del nacimiento, ¿no? Y que pueden deberse, o sea, en ocasiones podemos ver al potro sano, pero el futuro de ese potro va a estar, digamos, comprometido. Y esto puede haber respondido a subnutrición materna, a desequilibrios en dieta y glucocorticoides, número de partos, por ejemplo, el hecho de que, bueno, la administración externa de glucocorticoides va a afectar esto, el número de parto de la yegua, tanto si lleva muchos como si es una yegua primeriza de 20 años, ¿sí? O incluso ahorita en este artículo de Fauden y colaboradores
se propone, aunque no se explican del todo los mecanismos, porque todavía no hay elementos suficientes para explicarlo, pero se está viendo que las tecnologías reproductivas actuales de fertilización in vitro, transferencia de embriones, etcétera, pueden estar afectando esta organogénesis desde el día 7 de vida del embrión y bueno, pues que se van a manifestar en la vida futura de este animal. Ellos mismos presentan un esquema en el que presentan algunos factores ambientales que pueden tener un efecto sobre el periparto y que por tanto sobre la maduración del tracto gastrointestinal y cuán listo va a estar el animal para enfrentar la vida extrauterina. Y pues entre los factores ambientales se enlistan el estado nutricional, la disponibilidad de oxígeno, o sea, no sé en otros países donde nos están viendo, pero aquí en México, y siempre insisto en esto, aquí en México es muy común una pregunta: ¿cuándo debo de trabajar a mi yegua cargada? Bueno, pues si decidiste cargarla, no debes de trabajarla, es la respuesta. Pero muchos seguimos recomendando, no, hasta el mes 7, que es cuando empieza a crecer el potro, ¿no? Tú síguela trabajando y no pasa nada. No, eso compromete la disponibilidad de oxígeno al feto e interfiere con la maduración, en este caso el tracto gastrointestinal, como lo estamos estudiando, y por eso la tenemos que dejar quieta y tenemos que asegurar la disponibilidad de oxígeno para el feto a través de una yegua que está tranquila, respirando todo el oxígeno para ella solita y para su producto. La talla de la yegua y el número de parto, o sea, en qué parto va, el fotoperiodo, el estrés, los glucocorticoides externos, la madurez, si el animal es prematuro o dismaduro. Y esto pues tendrá diferentes consecuencias en el desarrollo, afectadas por el fenotipo placentario, o sea, el diseño de la placenta y el diseño de ese feto, que resulta en un fenotipo neonatal que va a tener consecuencias postnatales sobre su metabolismo, sobre su sistema endocrino cardiovascular, sobre su crecimiento y en el futuro sobre su reproducción y sobre su comportamiento. Animales que tenemos una yegua de 4 años que no sabemos cómo nació ni cómo fue su gestación porque la acabamos de comprar, pero que se niega a hacer ciertos trabajos de mayor exigencia porque tuvo problemas durante su gestación y no hubo una buena maduración de ciertos tejidos. Entonces, eso también son aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con ellos. Y el tiempo de gestación que varía, nosotros tenemos en mente un número, pero puede ir de 320 hasta 370 días, dependiendo de la yegua, el número de parto, la raza, el lugar, la latitud, etcétera, las condiciones de manejo, la alimentación, ¿verdad? La temporada reproductiva, hacia el principio del año, hacia la mitad del año, el momento en que pare, las condiciones climáticas, nutrición, salud, el semental que se usó, e incluso el sexo de la cría, ¿sí? Cuando, cuando ellas paren, ¿verdad? Todos sabemos que pues lo que tiene que suceder inmediatamente es que el potro se levante, ¿sí? Y que mame, ¿verdad? Todos estamos conscientes del momento del parto de la yegua y bueno, pues que normalmente se da en la noche y la importancia de que el potro se levante en la primera hora de vida y que empiece a mamar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como les decía, es la misma yegua con esta suerte gracias a los estudiantes del hospital de la UNAM. Tenemos videos del día que parió la yegua y al día siguiente, cuando el potro ha mamado, ¿verdad? Esto fue durante la noche y el potro ya está corriendo y está corriendo a una manera imposible de alcanzarlo. ¿Sí? Entonces son animales con periodos de gestación largo, precoces al nacimiento y tienen que levantarse, mamar dentro de los primeros horas postparto y ser capaces de hacer ejercicio. Entonces, una vez que está fuera y tiene que empezar a madurar ahora sí, pero vean desde cuándo empezó a madurar el tracto gastrointestinal y ahora sí vamos a concebir lo que va a madurar fuera de él, ¿no? Y este tracto gastrointestinal de entrada está expuesto a patógenos del ambiente, ¿verdad? Y parte de su maduración va a ser desarrollar una barrera que después lo va a proteger, ¿sí?
Pero mientras, en esos primeros 6 meses en que tiene esa vida de gracias a la inmunidad que le transmitió la yegua, pues ahí tiene que desarrollar ese sistema digestivo suficientemente fuerte y que va a ser también crucial en el sistema inmune futuro cuando él sea adulto, ¿sí? La ingestión de leche va a favorecer que el tracto gastrointestinal vaya aumentando su longitud y su diámetro, y también vayan aumentando la densidad y la altura de las vellosidades que ya existen desde las etapas tempranas de la gestación, como lo vimos, y que va a permitir también la diferenciación de los enterocitos para construir o terminar de construir un sistema digestivo sano, ¿sí? Con ello también se incrementa la eficiencia en la captación de nutrientes y se construye la base de la colonización microbiana en el intestino, que nos ha explicado de manera magistral el doctor Marcio Costa, y por tanto yo me despreocupo de explicarlo a mayor detalle, pero solo me gustaría hacerles un recordatorio, ¿verdad? En lo único que me voy a meter hoy en microbiota, que el doctor lo habrá mencionado, es que la microbiota en un herbívoro se establece a partir del sustrato que está consumiendo, ¿sí? Y por eso cuando traemos un caballo de Europa a América, y que allá consumía tal pasto y aquí abruptamente le empezamos a dar alfalfa, le alteramos todo el tracto gastrointestinal porque su microbiota estaba hecha para digerir aquel pasto, no esta alfalfa. Algo muy importante es que los periodos de incremento rápido en el tamaño y longitud del tracto gastrointestinal coincide con los periodos de crecimiento corporal rápido. O sea, el tracto gastrointestinal va a crecer tan rápido como crece el potro. Y esta es una imagen de un profesor de la UNAM, de nuestra facultad militar, el doctor Molerés, que presenta en su libro El caballo, y donde nos dice pues cómo se da el crecimiento de los caballos, un esquema muy simple que nos permite concebir la manera en que crecen los caballos, ¿verdad? Primero caben en un rectángulo que tiene la base más angosta que la altura, luego caben en un cuadrado y luego ya van entrando en un rectángulo que tiene la base más larga que la altura, ¿verdad? O de mayor dimensión que la altura. Pero tenemos que considerar que este crecimiento o estas fases del crecimiento en la estructura del caballo y por tanto en su tracto gastrointestinal varían de una raza a otra. Tenemos caballos que aquí en México llamamos pura sangre inglés, en otros lugares los llaman de otra manera, sí, pura sangre de carreras, etcétera, que en 2 años tiene 95% de lo que van a hacer, y mientras que un caballo portugués se puede ir hasta los 5 años para tener el 95% de lo que va a hacer un caballo lusitano. Y no hablemos de un percherón que se puede ir hasta los 7 años. Un caballo cuarto de milla puede completar su crecimiento a los 3 años y medio, mientras que un Warmblood deportivo a los 3 años. Entonces, esto también va a influir en los cambios en las dimensiones de su tracto gastrointestinal. Ya que entendemos cómo se van dando los cambios en el tamaño, pues vamos viendo cómo cambia, cuándo empieza a comer forraje. Esta es una potranca recién nacida de un video que me compartió mi amigo el doctor Taylor, que esta mañana nos dirigió unas palabras, ¿sí? Y ya desde entonces la potranquita está buscando, o sea, está imitando a su mamá, ¿no? Está buscando comer forraje. Y bueno, pues conforme avanza la edad va a ir disminuyendo el amamantamiento y va a ir aumentando el consumo de forraje, pasando ellos a ser un recurso importante. Esta es también una potranca de pocos días de nacido, que la vemos aquí basurear, como decimos, que no es basura, pero así le decimos, está basureando, she's foraging, ¿verdad? Está recolectando forraje y está mamando también, ¿verdad? Y todo esto sucede en edades tempranas, como en este potrito, ¿sí? Que ya está aprendiendo de la mamá a consumir alfalfa, consumir heno de avena aquí y arreglándoselas para masticar, ¿verdad? Y bueno, pues también en este otro buscando imitar a la madre, ¿sí? Y así, este es un potro de menos de un mes de nacido que ya está, además de mamar, ya está buscando consumir forraje tal y como lo hace su madre, ¿sí? Esto me lleva a presentar una división que hacen Soares Bolzán en 2020 y colaboradores, y que habla sobre
tres fases y ya me quedan unos 5 minutos y termino, que son tres fases, ¿no? En esos primeros 6 meses de vida. O sea, pensaríamos que el tracto gastrointestinal del caballo fuera de su madre madura en años. Sí, hay una parte que todavía sigue madurando en la edad adulta, pero así el tracto gastrointestinal listo para que el caballo sea, como lo describimos al principio, herbívoro, pastoreador, recolector y fermentador, pues, está listo en 6 meses. Y por eso el destete se da a los 6 meses. Entonces, Soares Bolzan, en este estudio dividen esto en tres fases. La primera fase es la exploratoria, que dura de 0 a 40 días, y que se da un consumo limitado de forraje de una gran diversidad de plantas, con una gran diferencia en composición de la dieta entre potros. O sea, los potros son curiosos y comen lo que ven, pero comen de mucho, o sea, no le entran mucho a una sola cosa porque después de todo hay una memoria genética, que hablamos de memoria al principio, que previene que consuman mucho de algo que podría traer un factor antinutricional que los intoxique. ¿Sí? Entonces comen de muchas cosas poquito. Luego viene un periodo de especialización que da de 40 a 110 días en el que se incrementa el consumo de forraje y la especialización hacia plantas y fracciones de la planta, en su mayoría las consumidas por sus madres. O sea, ya dicen, mira, ya esto o sea, ya probé de todo, ya me voy a ir quedando con unas cuantas, ¿no? Y con ciertas fracciones de esas plantas. Y después viene el proceso de estabilización, que es después de los 110 días, cuando el consumo de forraje incrementa, ¿sí? Pero la composición de la dieta se estabiliza muy cerca de lo que consumen sus madres. Y esto es muy importante porque los potros que viven con sus madres, pues aprenden a comer lo que comen sus madres. Y los potros que viven sin madre, pues no comen o no saben muchas veces qué comer. Este vínculo materno, pues es muy importante, ¿verdad? Porque es clave en el proceso de aprendizaje para el comportamiento trófico. Y el comportamiento trófico no solo incluye el consumo de comida, sino también de agua, de ciertas fracciones, etcétera, como de ciertos patrones de conducta, de consumo, más a ciertas horas del día, más a ciertas secciones de la pradera, seleccionar la dieta que va a influir en su desarrollo y que también no solamente va a influir en su desarrollo, sino también en su pradera. Por eso les decía, los caballos han practicado este manejo de recursos, estos temas de sostenibilidad desde hace años, ¿no? Porque hace poco platicaba con un ganadero de toros bravos aquí en México y me decía que hay un libro muy antiguo donde un norteamericano habla de que para saber qué plantas se deben de establecer en las praderas hay que meter primero caballos, porque los caballos saben hacerlo y saben elegir y saben influir sobre la composición futura de la pradera, y esto es gracias a su memoria no milenaria, millonaria, porque llevan millones de años aquí. Y bueno, pues vamos a ver que a los 6 meses la longitud y volumen del intestino está casi completo, ¿sí? Y entonces ya pueden destetarse, ¿sí? Y este destete es un factor de estrés, ¿sí? Sin duda. Y esta fase de destete, esta vida de destete, etapa de destete, dura 6 meses, ¿sí? Y bueno, es un factor de estrés tanto emocional como nutricional. Y aquí puse estrés en inglés porque nosotros ya lo castellanizamos, pero aquí la definición mnemotécnica de estrés es situations that require an emergency signals for survival, situaciones que requieren señales de emergencia para sobrevivir, ¿sí? Y entonces, pues eso es el estrés, no es algo negativo, es algo que activa a los animales y que, bueno, pues les obliga a adaptarse ahora a los alimentos sólidos. Con estos cambios morfológicos se dan también cambios estructurales como el desarrollo de vellosidades, criptas, vasos sanguíneos y nervios, y pues toma desde la lactancia hasta el destete, ¿sí? Y va pasando de una digestión eminentemente enzimática a microbiana, asociándose con cambios en el tipo y cantidad de alimento ingerido, y también, como ya hemos visto con el doctor Costa, el establecimiento de una microbiota que coincide con el desarrollo intestinal que responde al consumo del forraje que tienen disponible, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que estar conscientes que conforme avanza la edad y el tracto gastrointestinal madura, aumenta la digestibilidad de la materia orgánica,
la fibra detergente neutro y la fibra cruda, fracciones del alimento que podemos estudiar a detalle en otra conferencia. Y aunque la digestibilidad de la proteína cruda no cambia, bueno, al final es mayor el consumo de proteína cruda cada vez porque el consumo de materia seca se está elevando, porque aumenta la talla del animal, aumenta la capacidad intestinal y entonces la cantidad de alimento que se está metiendo para cubrir sus requerimientos pues es cada vez mayor. Y llega a ser como en cualquier caballo adulto que pues la digestibilidad será baja si la calidad de la fibra y el contenido de la proteína son inapropiados. Y esto es tema también de otra conferencia, ya lo hemos tocado anteriormente. Ellos son muy hábiles en el consumo de nutrientes específicos y esto es gracias a su memoria y hemos descrito los 3 tipos de memoria que tienen, pero mucho también lo que aprendieron de su madre. Estos son potros con una pradera envidiable, pero que de pronto se van a consumir estas hojas secas de estos árboles de magnolia que las tiran. ¿Y qué hay en esas hojas de magnolia que los potros se las están comiendo? Pues vale la pena estudiarlo, pero de alguien lo aprendieron, algún efecto positivo tuvieron sobre ellos y lo notaron, ¿sí? Puesto que los cambios se completan a los 6 meses, pero el crecimiento continúa, pues también el crecimiento del tracto gastrointestinal continúa aún en la edad adulta, ¿verdad? Y entonces ya a partir de un año los podemos empezar a tratar como adultos, ¿qué más decir a los 2 años? ¿Sí? Tratarlos como adultos y conseguir ritmos de crecimiento deseables, como estos que vemos aquí. Y finalmente hablar un poco sobre los concentrados. Esta es una potranca huérfana en un lugar donde pues había que alimentarla con sustitutos de leche, con concentrados. Siempre preguntan qué es lo mejor para ellos, pues conseguir sustitutos de leche y permitirles vivir en una pradera, y si pueden vivir con otros caballos para aprender a comer, mejor. Porque se ha visto que los carbohidratos que elijamos para ellos van a tener efectos no solo en su tracto digestivo, sino en su conducta y en sus ritmos de crecimiento. Esta es una potranca que, miren, mamaba, comía forraje, pero también comía concentrado. Entonces empezó a tener problemas ortopédicos del desarrollo. Y mañana hablaremos de esas consecuencias de los excesos. Y es porque le robaba concentrado a su mamá y por eso mejor le subieron la cubeta a la mamá. Entonces los concentrados son necesarios porque no siempre tenemos forrajes de súper excelencia, no siempre tenemos las condiciones naturales de las razas que decidimos criar aquí. Aquí ahora México vienen muchos frisones, pero aquí no es Holanda y aquí no tenemos los pastos de Holanda y tenemos que ajustarnos a las exigencias del frisón, ¿sí? Pero pues hay que tener mucho cuidado con los efectos de las dietas altas en carbohidratos, porque no solamente tienen efectos en carbohidratos solubles, en almidón específicamente, porque no solamente tienen efectos en su crecimiento, sino también en su conducta. Pero bueno, pues yo les agradezco. Mañana haremos algunas cuentas, la presentación estará enfocada en números y pues agradezco su atención y perdón que me haya extendido unos minutos más, pero espero que les haya agradado la conferencia.